Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Martínez, estudiante del curso de Sistemas de Telecomunicaciones. Este es mi documento. Con este video se espera sustentar la simulación de los moduladores digitales. El primer modulador que veremos será el modulador OOK, para lo cual en la literal A nos dice que empleando el software de Simulink de maldad, realice la simulación por bloques de la modulación de amplitud, caso particular OOK. Tomar la frecuencia de la señal portadora como 10 por B, Hz, con la amplitud A. La señal moduladora debe ser tomada de un generador de Bernoulli con frecuencia de 5 veces menor que la portadora. Debe visualizar al menos 4 cambios de la señal moduladora. Entonces, pues, inicialmente hice la simulación en Simulink. Tenemos los datos, la constante A que vale 13, la B, A vale 13, B vale 13. La frecuencia de la señal portadora es 10 por Bhz. La amplitud de la señal portadora será igual a A. La frecuencia de la señal moduladora a partir del generador de Bernoulli será FM, que es 1 sobre 10 por B por 5, y que nos da igual a 1 sobre 26. Y el tiempo en que tarda la señal es de 5 treceavos, que se saca al multiplicar la frecuencia de la señal moduladora por 10. Pues acá vemos la modulación en Simulink. Acá el tiempo que hallamos previamente. Este es el diagrama de bloques. Y esta es la simulación para ese tipo de modulador. La gráfica número 2 y la gráfica número 3. Resultados de la simulación de la simulación de emulador OOK. En las gráficas de la simulación se puede observar el comportamiento de la modulación OOK, la cual se muestra como un interruptor. Esto significa que un nivel lógico genera una onda de frecuencia y en caso contrario no oscila. Analizando los resultados se puede verificar que se cumplen con los requisitos del ejercicio, como el ítem de la señal portadora, que es una onda sinusoidal, o la amplitud de la señal portadora, que en este caso equivale a 3. Además, en la gráfica 1 de la simulación, pues esto fue a partir de la regla aquí, como ustedes ven en la gráfica. Lo que hice fue determinar la distancia, pues, entre cada una, como entre el periodo. Entonces establecí un valor, un patrón, y haciendo unos cálculos dije eh, que con la ayuda de la regla se puede observar que 0.01 milisegundos de la señal equivale a 2.85 centímetros. A partir de aquí, nuevamente con la ayuda de la regla, se puede determinar que el ciclo de la señal sinusoidal equivale a 2.20 centímetros, presentes en la gráfica 2. Realizando la regla de 3 se puede determinar que el periodo de la señal es 0.00772 milisegundos, lo cual es muy semejante a hallar el periodo de la manera, pues, en que se halla normalmente, que es 1 sobre la frecuencia de la señal portadora, que nos da 0.000760 milisegundos. En el literal B se nos puede simulación por líneas del código de un modulador de amplitud OOK, manteniendo las condiciones de amplitud y frecuencia del punto anterior. Entonces aquí se hace la modulación mediante el software de MATLAB. Voy a agrandar un poco la gráfica para mirar los valores. Entonces tenemos pues, pues la amplitud que teníamos en el anterior ejercicio, que es igual a 3. La frecuencia de la onda portadora 10 por 13. Es, pues acá se hace una función para generar la semejanza a un generador de Bernoulli. Y pues a partir de ese ciclo for, pues damos lo concerniente para generar la onda moduladora en amplitud OOK. Pues haciendo la simulación, pues tenemos la señal moduladora, pues que es un pulso digital.
la señal portadora, que es una frecuencia más alta que la moduladora, y finalmente la señal modulada o OK. Ahora continuamos con el literal C, que nos dice que diseñe y simule mediante bloques en Simulink por código en MATLAB o en Scilab un modulador de amplitud ASK, cuya señal modulada puede variar entre cualquiera de las cuatro amplitudes durante el tiempo de la simulación, dependiendo del estado del generador aleatorio. La señal mensaje debe ser aleatoria. Tomar la frecuencia de la señal portadora como 50 por B, Hz, con amplitud A, y aplique los resultados obtenidos. Las amplitudes de la señal modulada pueden variar entre los siguientes rangos: A, 5 por A, 10 por A y 15A. Pues, inicialmente vamos a hacer la simulación en Simulink. Entonces tenemos que la amplitud es igual que A es igual a 3, perdón, B igual a 13. La frecuencia de la señal moduladora es igual a un 130. Allá va a partir de fórmula que debe ser 5 veces menor la señal portadora. La frecuencia de la señal portadora, 50 por B. La amplitud de la señal portadora será A. El rango de amplitud de la señal portadora que vamos a mirar son 3, 15, 30 y 45. Y el tiempo en que va a correr la simulación es de un 13. Entonces, estos datos que mencioné pues, son previamente establecidos eh, en cada uno de los bloques a los que corresponde. Por ejemplo, acá el tiempo dice que un 13avo. En los generadores de Bernoulli ha sido establecida la frecuencia moduladora de pues en cada uno hay la frecuencia moduladora allá previamente. Entonces, este es el diagrama de bloques pues que se diseñó para este tipo de modulación, haciendo pues, simulación correspondiente. Tenemos la siguiente gráfica donde pues vamos el cambio en amplitud pues, de la onda ASK entre uno de los valores que nos decía que era 45. Por acá tenemos el de 30. Para este lado tenemos el de 15, que son lo que nos pedían acá, los rangos de amplitudes en los que se debía variar. En cuanto al código en maldad, pues es muy similar al modulador OK, solo que ahora pues tiene que variar en varias amplitudes. Entonces lo que hice pues adicional fue tomar los ciclos for y adicionarlos para cada valor de amplitud, y finalmente pues se hacía una suma general de todas las amplitudes para poderlas verlas distribuidas en las gráficas. Mirando la gráfica 1, tenemos pues la señal moduladora, que se conforma de forma digital, la señal portadora y la señal modulada en ASK. En una ampliación a la gráfica ASK, vemos los rangos de amplitudes. Por ejemplo, acá tiene una amplitud, acá sería una segunda, una tercera, estas dos están iguales, es una cuarta amplitud. Mirando más adelante, acá estas tres tenemos una amplitud, estas dos otra amplitud serían dos, y acá pues vuelve y se repite. Por ejemplo, acá tenemos una sola amplitud, una, dos, tres, cuatro. Entonces, es el rango de amplitudes en las que está variando este módulo ahora SK en MATLAB. Los resultados. En la gráfica 2, desarrollada en MATLAB, se puede evidenciar cómo la amplitud de la señal portadora varía en 4 rangos de amplitud, mientras su frecuencia permanece constante. Eh, pues en el literal D, continuamos con diseñar y simular mediante bloques en Simulink por código en MATLAB y la un modulador de frecuencia FSK con variación de 4 frecuencias durante el tiempo de simulación, dependiendo del estado del generador de aleatorio. Toma las frecuencias de la señal portadora del modulador FSK como señal portadora FC1 20 por A, kHz, señal portadora 2 FCA
40 por A kilohertz, señal portadora 3 FC3 a 80 por A kilohertz y señal portadora 2 FC4 a 160 a kilohertz por A kilohertz con amplitud. Entonces, pues inicialmente vamos a hacer la simulación en Simulink y tenemos pues los datos de A3, B13, la frecuencia de la señal moduladora es, tenemos que es 1 sobre 2 sobre 12.000. La frecuencia de la señal moduladora en el generador de Bernoulli será 1 sobre 48.000 y esta es la frecuencia para cada señal portadora, que está en kilohertz. Tenemos la amplitud de la señal portadora, que será B, que en este caso es 13, y el tiempo de simulación, que será 1 sobre 1200. Entonces, vamos a ver modulador en FCK, Simulink. Este es el diagrama de bloques establecido. Entonces, tenemos las 4 señales portadoras correspondiente a su valor en Hertz. Y el generador de Bernoulli previamente establecido con el valor que dice 1 pues, sobre 48.000. Pues al hacer la simulación, pues esta es la gráfica que se obtiene en Simulink, donde si nos percatamos, vemos la variación en la frecuencia de la onda. Entonces aquí comienza, pues ustedes ven que esta frecuencia es muy similar a esta. Digamos, esta sería una. Esta de acá sería muy similar a otra, serían dos. Esta que está delgadita es muy parecida a esta, serían tres. Y estas ya que son como más agrupaditas sería la cuarta. O sea, podríamos decir que esas son las simulaciones. Acá como se estableció, pues el tiempo de que se hace estas simulaciones de 1 sobre 1200. Los resultados de este modulador. En la gráfica de la simulación se puede observar el comportamiento del modulador de la modulación FSK para 4 señales portadoras de frecuencia. La señal moduladora hace variar las frecuencias de la portadora, de manera que la onda modulada resultante codifica la información asociada a las frecuencias ingresadas. Para este ejercicio se puede evidenciar las 4 frecuencias resultantes en la onda modulada, además de la amplitud perteneciente a los últimos dígitos de la cédula. Como miramos acá, pues mis últimos dígitos son 13 y acá tenemos la gráfica de este valor. El- la última simulación nos dice que debemos diseñar y simular mediante los bloques en Simulink por código MARA y OSCILAB el modulador de fase PSK. Tomar las fases de las señales portadoras del modulador PSK como señal portadora 1 a 45 grados y señal portadora 2 a 90 grados con frecuencia de las señales portadoras de B por 20 kHz con amplitud. Para hacer la simulación inicial se hace en Simulink. Tenemos los datos, pues que es igual a 13. La frecuencia de la señal moduladora aleatoria, generador de Bernoulli, será de 1 sobre 52.000. La fase de la señal portadora C1 será 45 por pi sobre 180. La señal de la señal portadora 2 será 90 por pi sobre 180. La frecuencia de la señal portadora será B por 20 por 1000 Hz. La amplitud de la señal portadora será B y el tiempo en que tardará la simulación será de 1 sobre 5200. Este es el diagrama de bloques establecido para el modulador PSK. Acá tenemos la fase del ángulo de 45 grados y aquel de 90 grados, donde van a variar en este interruptor a partir de las señales del generador de Bernoulli, siendo la onda modular. Entonces, el modulador de fase PSK podemos observar el comportamiento, que dependiendo pues, del ángulo hay una variación en la señal eh, del modulador PSK. Ahora pues esto es en cuanto a Simulink. Ahora mirando en MATLAB, establecemos el valor del parámetro B de la frecuencia para el generador para la onda portadora, pues que es la misma frecuencia. Pues al hacer la simulación,
Ese- las gráficas en pantalla, donde podemos ver el modulador PSK, la señal portadora, la señal mensaje y la modulación en PSK. Pues, mirando pues, detalladamente la modulación PSK, podemos observar este tipo de gráfica. Como resultados tenemos que en las gráficas de la simulación se puede observar el comportamiento de la modulación PSK, la cual se muestra como una señal binaria que cambia en estado lógico de 1 a 0 y de 0 a 1, presentando un cambio de la fase de la señal sinusoidal, es decir, a onda modulada, es decir, la onda modulada cambia de fase. Analizando los resultados se puede evidenciar que se cumple con los requisitos de ejercicio como el ítem de la señal portadora sinusoidal, la amplitud de la señal portadora que para este caso equivale a 13 y el cambio de la fase de la señal modulada cuando varía entre los ángulos de 90 y 45 grados. Esto es todo para la sustentación de estos moduladores. Muchas gracias.